Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en vuestro canal Cuchillos y Navajas con Sentido Común y, por supuesto, a tu alcance. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una revisión un tanto especial porque en realidad es un cuchillo que no había querido revisar porque hay muchas revisiones en la web, obviamente un cuchillo muy recomendado por muchas personas y etcétera. Pero yo voy a abordar este tema de un punto completamente diferente. Yo sé que, vuelvo a insistir, este cuchillo está muy recomendado por muchos, a muchos le encanta. Y bueno, vamos a hablar de por qué y por qué yo ya a estas alturas no lo recomiendo mucho. Y va a depender también de dónde estés viviendo tú, digamos, de qué parte, de qué país y el precio que se esté manejando este cuchillo el día de hoy. Así que bueno, vamos primero que nada con las especificaciones como cualquier cuchillo normal del canal. En este caso tenemos un largo de... oh, perdón, este es el Mora Companion, en versión obviamente Sambic 12C27, que ya lo sabrán, el acero que usa Mora de siempre. Tiene un largo de hoja de 10 centímetros, el mango es de 12 centímetros, el ancho de pala de este cuchillo es de 2 centímetros o 20 milímetros, el ancho de la hoja, en este caso estamos hablando de, si no me equivoco, 2.5, sí, 2.5 milímetros, perdón que esta camarita no está enfocando bien pareciera. Bueno, esas serían las proporciones, digamos, del cuchillo. Eh, Lo que voy a plantear acá es bien sencillo, es diferente a todo lo que han visto en nuestros canales, porque todos los canales lo van a gloriar mucho. Yo voy a hablar en cambio de que ya no es un cuchillo tan primordial, digamos, por distintas razones, entre ellas por el acero, porque como ya sabrán, el acero Sandvik es un acero sueco. Perdón, que voy a mostrar la funda, que en todo caso también la conocerán, obviamente un plástico nada más y con un clip y eso es todo y nadie reclama por ella, pero bueno, es ordinaria, pero es lo que es. Este cuchillo, como ya sabrán, es un vaciado Scandi, un filo Scandi para los que no lo ubican, lo cual le confiere una propiedad especial para lo que es trabajo en madera, que digamos es excelente, digamos, en todo lo que tiene que lo que es referente a madera. Y además, como pueden ver, digamos, aquí mismo que estoy yo cortando las muescas anteriores de otros cuchillos, digamos, de prueba, como ven, entra sin problema alguno, por supuesto que no. Esa es la mayor virtud de este cuchillo y eso también se debe, uno, a la configuración de la hoja, obviamente, y otra al acero. Porque el acero Sandvik, a pesar de ser un acero básico, dentro de la gama más básica, digamos, de los aceros de entrada a los inoxidables, que es la gama 420, como algunos sabrán, es un acero que la particularidad que tiene es el grano fino, el granulado fino, que es un estándar, ya vendría siendo como quirúrgico también, como el 5CR15, que también es un acero comparable a este por también tener un grano fino y quirúrgico, como ya lo dije anteriormente, pero de procedencia china. Ese sería como su contraparte, ¿ya? Y otro acero comparable, como ya dije, es el 420, 420C, 420HC, que son de la misma gama. El HC, recuerden que lo usa Book desde hace mucho tiempo. El HC, digamos que es un templado especial para agregarle más dureza, no es que tenga más carbono. En teoría es un tratamiento térmico diferente y un poco mejor, que lo hace mejor entre comillas que el 420 normal de toda la vida. Que cuchillos genéricos, como ya lo he dicho tantas veces en el canal, que venden los mismos chinos, se fabrican en el acero 420, que es el acero más común que hay. Cualquier cuchillo que ustedes compren que sea inoxidable, digamos económico, va a ser fabricado en acero 420 normal, nada más que eso. Y también recuerden que está la versión japonesa, que es el AUS 8, que tanto se hablaba del AUS 8 cuando salió, que lo implementó, digamos, la Ontario, la RAT 1, la RAT 2, que lo usa todavía la ICI Avispa, la ICI, otra ICI más,
también otros cuchillos por aquí y por allá que lo ocupan todavía, y es un acero blando, es un acero como el Sandvik 12C27, que también es un acero blando, es un inoxidable básico de gama baja, que vuelvo a insistir, la propiedad especial que tiene, que le confiere que sea este cuchillo tan cortador, porque es muy cortador, es solamente su grano fino. Por lo tanto, cuando yo hablo de aceros y llego y les digo a ustedes busquen aceros de un poco mejor calidad, me refiero a un poco más de dureza, de más retención de filo. Y ahí nos vamos a una línea más alta del mismo 12C27, que sería el 14C28N, también de Sandvik, pero más retenedor de filo, porque también como es N al final, sabrán, 12C de carbono y 28N, N es nitrógeno. Se supone que los le agregan nitrógeno y eso le agrega dureza. Sin embargo, ojo, que el acero que ya he mencionado tantas veces en el canal también, que otro acero chino que usa en este caso, por ejemplo, este cuchillito de la marca Sanremo, que es el 8CR13, este, por ejemplo, tiene más nivel de más carbono, digamos, que el 14C28N, lo cual le confiere un extra de dureza un poco superior, ese acero chino, el 8CR13, al 14C28N de otros cuchillos que vamos a ver incluso en el siguiente para comparar, que sería en este caso el Real Steel Panfighter, que ese sí lo ocupa. ¿Ok? Bueno, para no desviarnos del tema principal que sería este cuchillo, vuelvo a insistir que una de las razones para mí ya no recomendarlo como prioridad es simplemente en el caso de que que tu idea, digamos, de tener tu primer cuchillo sea un cuchillo polivalente. De ahí que yo he recomendado tanto el HX Sudor como el cuchillo más económico y de buena calidad, digamos, dentro de los parámetros, por supuesto con un acero básico también como es este, pero digamos, con una hoja, un tipo de hoja, un vaciado de hoja que es plano del HX Deudor, en este caso que es polivalente, es decir, nos sirve para todo. Esa es la razón por la cual yo lo recomiendo por sobre el Mora, y además porque también ese otro cuchillo, digamos, es digamos, es un enterizo, un cuchillo, digamos, full tank, y el Mora no. El Mora llega hasta por aquí la espiga nada más. Esto es un inyectado que funciona muy bien, tiene muy buen grip, eso no hay nada que decir. Este cuchillo no se te va a ninguna parte de la mano. Sin embargo, la hoja, como ya vieron, es de 2.5 milímetros nada más de ancho, de grosor, es muy angosta y por lo tanto es una hoja que está concebida estrictamente o más que nada para el trabajo en madera. Sin embargo, como siempre he dicho, también esta navaja, este cuchillo, digamos, puede trabajar en alimentos. Claro que sí, lo puede hacer, pero no va a tener el mismo desempeño que un vaciado plano, o si es para, por ejemplo, despezar un animal o despellejar un animal o algo así, tampoco va a tener el desempeño de un vaciado cóncavo, ¿ya? Que valga, digamos, que estos sí están, digamos, más optimizados para ese tipo de tareas. Por eso yo siempre digo, pastelero a tus pasteles. Este es un cuchillo excelente, sí, pero para madera. Y eso es lo que siempre les trato de explicar y que entiendan y que puedan diferenciar, digamos, los filos para qué están hechos y también un poco los aceros, porque va a depender del tipo de acero que tengamos el tiempo que va a retener el filo nuestro cuchillo. Yo se los voy a mostrar un poco más de cerca. Este cuchillo corta todavía muy bien, sin embargo ya tiene daño en la hoja porque yo le he puesto, digamos, pega, digamos, comparándolo con otros aceros básicos para ver qué tan duro es. Incluso por ahí le doblé hasta la punta, perdón que se mueve esto y no sé si todavía está doblada. Me imagino que ahí la van a poder ver, que sí, aún, perdón que se mueve esto, ahí se ve un poquito. Van a ver también que está la hoja, está, digamos, tiene daño, tiene, podríamos decir, algunos muescas, un dientecito ahí, un pedacito que le falta aquí, puesto ahí entre medio de los dos dedos. Ahí está, ahí lo pueden ver. Déjenme pasarle un paño para limpiar para que vean bien. Ahora sí. Así que, ahí como ven, tiene pedacito menos, ¿ya?
una mosquecita. Esa es porque es un acero que no es duro, como les vuelvo a insistir, y lo he enfrentado a otros por esa razón. Así que, bueno, volviendo al tema, digamos, del cuchillo en sí, como ya les dije, este es un cuchillo recomendable, por supuesto, claro que sí, pero exclusivamente para madera. No digo que no puede hacer otras labores, sí las puede hacer, pero en madera es donde se va a destacar, ¿ok? Ahora, lo vamos a comparar con otros cuchillos también del mismo estilo, que sería Scandi, digo yo, como por ejemplo en este caso que sería el Brother F006 en acero 440C, que es un acero obviamente muy superior al 14C28N. Digo muy superior, perdón, al 12C28, 12C27, perdón, que es este mucho más básico y como ya dijimos, en escala, digamos, recuerden que está el 420, que vendría siendo lo mismo que este. Después viene el 440A, el 440B y el 440C, que es el que tiene este cuchillo, que es ya más alto en carbono, sin embargo sigue siendo acero inoxidable de muy buena calidad. Así que en escala diría yo que estamos ahí, digamos. Después tenemos otra versión, por ejemplo, de esta misma marca, que sería el Brother, digamos, que también es un vaciado Scandi, como el mismo que ya vimos ahora. Trabajan estos cuchillos muy bien, miren cómo entran en la madera sin esfuerzo alguno, porque el vaciado Scandi, digamos, es lo que los hace ser tan cortadores. Miren, ni siquiera le hago esfuerzo a este cuchillo para poder entrar. Entonces, tenemos este también, el modelo 012, F012 en Scandi y ya en acero de 2, ojo. Este en acero de 2 no es otro, es el mejor acero que hay aquí en esta lista, digamos, por retención de filo y por dureza. Además de esto, tenemos otro un poco ya más caro, entrando a la gama más alta. Lo digo en forma de que si tú tienes un poco más de dinero, más de $20, no sé a cómo están estos en cada país. Recuerden que en todos los países no tenemos los mismos precios. En Chile este cuesta alrededor de $15. Me parece que por Amazon también me sale por $15 si lo comprara por Amazon. En este caso, estos cuchillos los dos de acá arriba, digamos, cuestan alrededor de $35 en Amazon también, pero vale la pena si tú quieres un cuchillo mejor con esta configuración. Si quieres un cuchillo que te aguante, un cuchillo bueno, que venga con una fundita decente, digamos, bueno, estos los Brothers vienen obviamente con funda de Kydex, ya vienen con su clip, yo se los saco porque no los uso, así que esta es una alternativa digamos, al Mora, y esa es la razón por la cual estoy haciendo este video ahora mismo, dándoles alternativas al Mora, un poco más caras, sí, eso sí. Y no, ojo, no recomiendo el Baco. Yo sé que el Baco es otra opción, pero el Baco no lo recomiendo porque en realidad nunca superó al Mora en lo que es retención de filo y corte. No sé ahora que Baco compró la empresa Zambic que fabrica el acero para el Mora. Eso no lo sé ahora mismo ya. Lo que sí sé que Baco se destaca por sus herramientas. De hecho, yo tengo sierras de Baco y no hay ningún problema con ellas. Funcionan bastante bien. No tengo nada que decir. Sin embargo, en la comparación cuerpo a cuerpo del Mora Companion con un Baco, un cuchillo Baco, siempre en las comparativas salió ganador el Mora por alguna razón. A veces motivo, retención de filo, qué sé yo, a pesar de que era un acero básico también. Sin embargo, como les vuelvo a insistir, ahora Baco compró Zambic hace un tiempo atrás, no sé hace cuánto tiempo exactamente, sé que lo compró, así que por lo tanto asumo que ellos también ahora están usando el Zambic 12C27 para fabricar sus cuchillos Baco. Puede que ahora tengan la misma calidad que los Mora, no lo sé. Solo lo digo a modo de ejemplo. Son un cuchillo Baco, es un poquito más económico que Mora. Sin embargo, si quieres algo bueno, tener un buen cuchillito dentro de tu colección, o si te gusta el bushcraft, si te gusta salir a explorar, ir al monte o a lo que sea, de repente hacer tu fogata, hacer algunas cositas con madera, hacer trampas, digamos, estos dos cuchillos de acá arriba te van a dar muchas más alegrías en el tiempo porque son cuchillos full tank, mejor construidos, más anchos de hoja, tienes todo, digamos, lo que necesitan un buen cuchillito para irte al monte y trabajar en cualquier tipo de labor que tenga que ver con madera. Sin embargo, como ya he dicho tantas veces, estos cuchillos también nos sirven en labores cotidianas, digamos,
de cualquier tipo, ya sea de alimentos, procesar alimentos, todo lo que sea, lo que haya que hacer, digamos, pero no va a destacar en eso, o sea, no va a ser bueno pelando papas, por ejemplo, no va a ser bueno cortando carne, no va a ser el mejor, quiero decir, sino que hay otros mejores. Y si por alguna razón tú quieres un cuchillo más premium aún, de mejor calidad todavía, que en teoría por calidad no sé si podría decirte que tiene más calidad, lo que sí tiene es un largo de hoja bastante más largo y apreciable, es este Real Steel modelo Pathfinder, digamos, que tiene un largo de hoja de 11 centímetros, que es bastante más largo que los demás, digamos, los Brothers. Sin embargo, también su precio aumenta, es decir, aquí estamos hablando de más de $70 por Amazon. Y bueno, si tú estás en las condiciones de comprarlo, créeme que este cuchillo va a ir mejor que los otros. Sin embargo, creo yo que podría retener menos el filo que el Brother 12 y que el Brother 040. En este caso, si yo tuviese que recomendar cuchillos para comprar Scandi de buena calidad y que retengan el filo, mi número uno acá es sin duda el Brother 012 en acero D2. Mi número 2 es el Brother en el 06 en acero 440C. Mi número 3 en calidad, digamos, también sería en este caso el Real Steel, pero a gustos colores, como dicen los españoles. Esto va a depender de si tienes el dinero para comprarlo o no. Yo solo te estoy mostrando alternativas al Mora. Em, el Real Steel, sin embargo, yo le he dado sus golpecitos, como pueden ver acá. Les voy a mostrar de cerca que tiene ya una, como pueden ver aquí, justo ahí tiene una, no sé si está desviado la hoja o no. Déjenme ver si poner una posición que lo puedan ver bien. Vamos a hacerle una prueba de corte, ¿les parece? Ya que estamos acá, vamos a aprovechar y vamos a ver si está el filo inmaculado o no. Esto tendría que deslizarse completamente bien, como ya saben, y si lo hace, vamos a ir suave, a ver si hay algún... Sí, hay un pequeño, pero no es nada. Pero miren cómo corta esto. Es que este cuchillo es impresionante y eso se debe, como ya les dije, porque también posee un acero Sambic. Recuerden, es el 14C28N, uno de mis aceros favoritos, digamos, porque es muy bueno para cortar. Entonces ustedes tienen dos cosas distintas acá. El mejor acero para cortar aquí en la mesa ahora mismo es el Sambic, en las mismas condiciones, digamos, de que todos los aceros son, digamos, todos los cuchillos son con vaciado Scandi. Sin embargo, en retención de filo, el ganador acá es el T2. En segundo lugar, el 440C. Y en tercer lugar, el 14C28N. En retención de filo. ¿Ok? Así que va a depender de nuestras necesidades cuál cuchillo podemos adquirir. Yo recomiendo encarecidamente que aprendan un poco más de esto, no se larguen a comprar cuchillos sino, digamos, sin investigar un poco, qué sé yo, porque el Mora es un muy buen cuchillo de entrada al mundo del camping, del montañismo, incluso de todo lo que tiene que ver con el monte. Sí, sí que lo es, pero en poco tiempo va a necesitar un cuchillo de mejor calidad, que retenga más tiempo el filo, que no se astille tan rápido, que no se parta, que no pierda el filo tan rápido tampoco y esas cosas. Por lo tanto, invertir hoy $15 acá y acá $20 más, pero tener un cuchillo que te va a retener mucho más en el tiempo el filo es obviamente mucho más recomendable. Al final todo pasa por tu bolsillo. Yo solo te recomiendo, ¿ok? Así que, bueno, creo que ya estamos llegando al final de este capítulo, digamos, y como ya les vuelvo a decir, en realidad este es una comparación o viendo alternativas al Mora, porque el Mora sigue siendo un buen cuchillo, obviamente, para partir en este mundo del bushcraft, para partir en el monte, para trabajar en madera, como ya lo he dicho muchas veces, pero tenemos mejores alternativas también. Un poco más de dinero, el doble en algunos casos, sí, sí, pero vale la pena. Créanme que vale la pena dar el salto a un cuchillo de mejor calidad
que nos va a durar mucho tiempo más y quién sabe hasta que nosotros nos muramos, estos cuchillos todavía van a estar trabajando. Sin embargo, el Mora no. El Mora tiene sus días contados, por decirlo así, ya que tiene muchas falencias, como ya les dije. Sin embargo, sigue siendo la versión económica más viable en cuanto a vaciado Scandi. Ojo, no se me confundan. Scandi, solamente Scandi, para madera, ¿ok? Así que bueno, me despido y sin antes pedirles por supuesto su like y que se suscriban al canal para que sigamos creciendo como comunidad y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bye bye.